Bueno, la conversación con Hannah estuvo súper entretenida, súper interesante. Eh, la verdad es que fue alucinante poder partir en una temática. Nosotros partimos conversando acerca, o la premisa de la conversación en verdad era el diseño de la mente, cómo diseñar uno sus pensamientos, la manera en la que puede como, eh, llevar el mundo o la existencia de cada uno, y terminó en un montón de otras conversaciones. Hablamos de budismo, hablamos de el futuro del trabajo, del mindset que uno necesita para ese futuro. Entonces, me voy súper contento con el capítulo, muy eh, esperanzado, a pesar de que lo que conversamos fueron algunas cosas un poco rudas, respecto a las cosas que tenemos que hacer nosotros como seres humanos para poder mantenernos al día. Pero me voy súper contento y los dejo con un tremendo capítulo. Así que esto es Vuelich. Decimos ya, partamos y partimos. No, ahora sí. Entonces, cuéntame, no sé, pues cuéntame un poco de ti, para así como lo que tú me queráis contar, y después vamos, yo te cuento después quién soy yo también. A ver, ya, bueno, mi nombre es Hannah Bak, soy coreana de nacimiento, llevo, ya no sé cuántos años llevo en Chile. Llegué en el 88, mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, hablo español de corrido. Sí, habláis español y habláis Sí, y chileno. hablo muy chileno. Sí. O sea, gente de afuera me escuchaba chilena. Es muy gracioso. Soy publicista, eh, trabajo hace unos 10 años en tecnología, más o menos. Soy agilista hace unos 8 años y diseñador de ¿Eres servicio qué, unos perdón? 5 años. Soy agilista, ¿Ya? practicante de agilidad, pero no soy tan liviana de agilidad. O sea, me carga Scrum, me carga las tribus, me carga las retro, como que me carga toda la ceremonia alrededor, encuentro que es una lata, encuentro que es burocracia, así mal. Pero me llevo súper bien con ¿Ya? la gente agilista porque creo que, como que compartimos como principios. ¿Ya? Y los últimos 3 años me he dedicado a hacer investigaciones sobre desempeño. Desempeño y sobre todo como autodesempeño, que es cómo mejorar el desempeño autopercibido. ¿Cachai? Es como... Y he estado viendo y he hecho como varios experimentos. Abrí un grupo de apoyo emocional en Facebook que tiene como 3.600 personas y me ¿En dediqué como a serio? analizar, sí, es interesante, eh, porque creo que los últimos 3 años me he dedicado más que a estudiar a escuchar y entrevistar a un montón de gente, un montón de... Más o menos como lo que estás diciendo tú ahora. Eh, Entrevistar gente y como tratar de entender qué está detrás de lo que hacen. ¿Cachai? Es como, hicieron algo ya, que ahora quiero saber por qué. Y quiero saber el orden. Y quiero saber cómo les afecta y cómo lo perciben y todo. Y aprendí o sea, como dirían los mexicanos, aprendí un chingo estos últimos 2 años. Eh, de entender así como cuál es la mecánica entre lo que uno piensa, uno lo que hace y después lo que siente. Y eso, o sea, eso ha sido mis últimos 3 años. Oye, qué interesante. De hecho, cuando me puse a ver tu perfil, o sea, cuando te estoqué por las redes sociales, eh, aparte que llegué por una coincidencia, porque para los capítulos de Vuelich que estoy haciendo, que de ahí Ujú. te voy a contar un poco también cuál es la onda en general. eh, Busco algunas temáticas y me puse a buscar artistas, ¿cachai? En LinkedIn. Entonces ya, ¿qué Divertido. artistas hay por ahí? Y artistas web 3.0, empecé por ese lado, y me apareció tu perfil. Entonces me puse a leer qué era lo que hacías, y me surgió la pregunta de qué es lo que hace Hannah, ¿cachai? Y entonces, eh, si bien entendiendo todo lo que hay estado como haciendo y lo que me relataste, como, ¿qué es lo que haces? Así como si lo pudierais poner, porque el otro día escuchaba que
el Luis Slimmings estaba en un bar y le preguntaba a una persona, ¿qué estudiaste tú? Economista. Entonces le dice, ya, sí, economista. ¿Sabes? ¿Pero qué haces? Entonces le dice, o eres ingeniero comercial y en verdad decís que eres economista para sentirte mejor contigo mismo. Y le dijo, efectivamente, soy ingeniero comercial. Entonces, ser ingeniero comercial es difícil. No sé qué es lo que qué hace un ingeniero comercial. Yo estudié ingeniería comercial, entonces por eso te pregunto. ¿Qué hago? En el día a día lo que hago es investigar. Investigo, genero experimentos y después de los experimentos hago prácticas. Ese es como lo que hago. Ese es como mi día a día. Entonces, por ejemplo, tenemos un programa de fellowship, que es un programa de mentoría, y que literalmente tomo lo que tú quieres hacer, investigo cuál es la mejor manera de hacerlo, pruebo contigo y te hago un experimento de cómo mejorarlo, y después le hago seguimiento a eso, como si fuera un experimento. Y eso lo hago con personas y lo hago con organizaciones, pero tengo una mirada científica al respecto, o sea, y uno puede generalizar, después de la guerra todos somos generales, y uno puede generalizar los problemas, pero la verdad es que cuando tú quieres realmente resolver algo, tenés que ver el detalle. Entonces, sí, claro, me he especializado en investigar qué es lo que está ocurriendo. En entrevistar a la gente y poder averiguar exactamente qué está pasando, tomar una hipótesis, generar un protocolo, practicar ese protocolo y después mejorarlo. Entonces, ¿y eso lo haces como a través de tu empresa? De mi empresa, sí. Como con Autómata, no me puedo acordar el nombre de tu socio. De Andrés Bustamante. Sí. Pero muy divertido porque mucha gente nos pregunta así como, pero ¿ustedes qué hacen? Porque tenemos un montón de programas, ahora tenemos como los temas de futurología y futuro del trabajo y tecnología. Tuvimos mucho tiempo trabajando en transformación digital. Y lo que nos pasó con transformación digital era como, existe la tecnología. Incluso algunas veces existen las capacidades. Y era como, ¿por qué no está ocurriendo? O sea, por ejemplo, no sé, por el tema de la verificación. Y mi socio acá hace poco dio una conferencia de Web 3.0. Existe Web 3.0 que podría resolver el tema de la verificación y el costo de la transparencia y el costo de la confianza, que es algo súper heavy. La tecnología está hace 3, 4, 5 años. Nosotros tenemos amigos que trabajan en eso. Y que venden aplicaciones de eso. Y es como, y no se adopta. Y era como, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que pasa? Entonces, caso a caso, era sentarse y revisar es como, ¿por qué no hay adopción de tecnología? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y ahí entramos en el agujero de conejo, de captar cómo la gente pensaba, qué era lo que creía, cómo proyectaba y finalmente cómo tomaba decisiones. Y de ahí como que nos volvimos un laboratorio. Somos un gran laboratorio. Qué buena. Y en ese sentido, ¿te consideráis como una generalista? ¿O una o vas al específico? ¿Ah? Qué buena pregunta. ¿Sabes qué? No, yo creo que ya dejé de ser generalista. Fui generalista por un montón de tiempo, porque tenía que resolver problemas como de muy distintos. Pero ahora sí, me dedico totalmente futuro al trabajo. Full. No. O sea, todo lo que hago está alrededor de futuro al trabajo, tiene que ver con los nuevos perfiles, tiene que ver con nuevos requerimientos técnicos, tiene que ver con competencias y habilidades blandas. Es como, ya dejé de ser generalista hace como un año. Después de toda una vida siendo generalista, por cierto. Es como... Bueno, sí, pero para todo lo que... para poder llegar a donde llegaste, igual tuviste que gestionarlo desde entender un poco, sí, pues, porque al final igual pensando en la temática o en lo que te había conversado por LinkedIn, pensando en lo que tiene que ver con el diseño de la mente, sí. Claramente hay que ser generalista y entender un poco de todo, pero vamos a ir para allá, pero me gustaría seguir en esa lógica que estaba hablando del tema del futuro del trabajo. ¿Eso te refieres? Principalmente te refieres a un poco lo que dice Noah Harari, en que uno se va a tener que reinventar, entre comillas, o mencionaste una palabra que era reskilling, o reconversión laboral durante su vida 3 o 4 veces, tal vez. ¿Te refieres a eso? ¿En eso? ¿El futuro del trabajo?
yo creo que el futuro del trabajo no se puede ver de forma individualmente por cada cargo, sino ¿Ya? en realidad se tiene que ver con cómo hacer la orgánica de las empresas. Entonces, esta discusión la teníamos con gente de México, y yo le decía, ¿sabéis qué? Yo sé que ustedes están aspirando a llegar a un área, y quiero decirles que crecientemente en los últimos 15 años, yo lo que he estado viendo es que las áreas van a empezar a desaparecer, y en general las empresas están pasando a proyectos. Ya dejas de ser product manager de tal producto, o sea, de una línea, ¿cachai? Sino que vas a hacer a un producto en un proyecto en particular, ¿cachai? Así como casi como lanzamiento Cuisine & Co. Punto. Se acaba el proyecto, se acaba el área, desaparecen todos. Y cuando tienes ese tipo de orgánica y biología como de compañía, los trabajos son distintos. Entonces, por ejemplo, una persona demasiado especialista, si lleva más de 10 años en una empresa, se va a volver especialista no de lo que está haciendo, sino de lo que está haciendo en esa empresa en particular. En la empresa. Sí, en claro. esa empresa en particular. Te va a ser súper útil en esa empresa en particular. ¿En qué proceso? En lo de esa empresa, ¿cachai? Y como los procesos tienden a ser cada vez más complejos, o sea, en otro momento de la historia, quizá una persona sin formación podría hacer ese proceso. Pero como la economía empieza a complejizarse, evidentemente los trabajos empiezan a ser complejos y mucho más especialistas. Entonces, cada empresa va generando procesos especialistas. Y eso es como muy... te hace repensar todo, ¿cachai? Es como ya, me voy preparando y me preparo para un trabajo. Pero después de 3 años en ese trabajo, me voy a ver especialista en ese trabajo y en realidad voy a haber perdido las competencias para poder trabajar en otro trabajo. Y más encima, la orgánica de mi trabajo, el cómo se conecta, probablemente esté desconectado. Entonces muchas veces uno hace un producto, que ese producto sale y lo vende el área de marketing. Y lo que va a pasar es que en realidad el área de marketing no existe y está externalizado. Entonces todas las cosas que uno piensa que son como la orgánica básica del trabajo van a modificarse. Desde que tus compañeros de trabajo sean compañeros de trabajo y no una inteligencia artificial, ¿cachai? Desde que en realidad tu proyecto sea un proyecto que continúe, o sea, que tú tengas un trabajo, todos los años tengas el mismo trabajo, tengas tus mismos compañeros, y en realidad cada 6-4 meses te cambian y te modifiquen, que es lo que está pasando ahora con las empresas de desarrollo. Se acaba el proyecto y es como, te despido, no te despido, te hago la evaluación de desempeño y te desarmo, y mira, tus nuevos compañeritos, ¿cachai? Ahora, eso pensando también en el espacio, como en el espacio tal vez cada vez más pequeño de tareas rutinarias que va a tener el ser humano, porque finalmente, ¿cuál va a ser el espacio real en el cual nosotros vamos a como seres humanos vamos a estar trabajando? O sea, se supone, viendo, bueno, mira, el 2017 Oxford sacó como un análisis de distintas economías de cuánto iba a ser el porcentaje de automatización y cuánto estaba realmente en peligro, ¿cachai? Con respecto a la tecnología del 2017, evidentemente. Y era como 68%. Yo creo que ya estamos en un 75%. Pero pensando en esa lógica, digo, ya, es como, ¿qué tipo de tareas va a ser? Entonces, sabemos que por un buen tiempo, solamente porque las bases de conocimiento no están normalizadas, o sea, las empresas no tienen base de conocimiento de su propio proceso, vamos a requerir humanos acompañando sistemas para que esos sistemas puedan entender la cachamama que tenemos de base de datos. Y eso lo vamos a tener vamos a ser companion de inteligencia artificial por un buen rato. Entonces eso es como ya tareas de supervisión, entre comillas. Y después deberían ser como tareas de pregunta, porque si tengo la capacidad de poder escalar cualquier tipo de procesamiento, las preguntas son lo importante, porque las preguntas son el prompt que genera el procesamiento. Entonces, supongo que deberíamos ir llegando para allá, ¿cachai? Y bueno, y evidentemente, yo creo que prontamente vamos a tener un tema de legislación de o sea, tal como tenemos una legislación de cuántos migrantes podemos tener en una compañía, vamos a tener una legislación de cuántas software tenemos una compañía. Sí, de todas maneras. ¿Tú veis que eso en Chile está como... ¿Eso? Ah, ya. O sea, acá en Chile todavía no lo tenemos, pero el sindicato de la BMW ya lo empezó a discutir, ¿cachai? Porque como ya, ok, me voy a cambiar un operador que puede trabajar 24/7, ¿cachai? Nosotros somos el sindicato y somos parte del directorio. O sea, ¿cómo vamos a tener esta conversación, ¿cachai? Porque no nos vas a poder reemplazar a todos, ¿o sí? Y si no vas a reemplazar a todos por cada uno, ¿esos robots van a pagar impuestos? ¿Cómo funciona esto? Y creo que es una discusión
una discusión que realmente hay que tener, porque yo trabajo, o sea, nosotros los lunes tenemos un grupo con solopreneurs. Y un solopreneur es básicamente un emprendedor porque trabaja solo. O sea, opera igual que una empresa, tiene servicios productivizados y todo. Entonces, nosotros como chiste, en algún momento dijimos, ya, ok, si yo no quisiera contratar a nadie, ¿cachai? ¿Existe un software que reemplace estas áreas? E hicimos un episodio que se llama Pyme Chinchinera. Porque el chinchinero. Y salimos con 27 software que te cubría básicamente todo. O sea, en estos momentos, y esto fue hace un año y medio, pero ahora ya con inteligencia artificial generativa, ya con la generativa realmente ya podía hacer todo con 4 herramientas. Entonces, realmente el futuro del trabajo, como que nos vamos a tener que cuestionar, así como vamos a crear trabajo de forma artificial para que la gente pueda trabajar y pueda comer. ¿Cuánta gente va a requerir un área? ¿Cachai? Los trabajos, o sea, las empresas van a seguir teniendo áreas o vamos a tener proyectos. ¿Van a seguir habiendo equipos o en realidad vamos a armar los equipos según los proyectos que estamos armando? ¿Vamos a necesitar competencias tan rígidas o en realidad vamos a, por ejemplo, el siguiente proyecto no necesariamente requiere de tus capacidades? ¿Eso significa qué cosa? ¿Que me van a despedir? ¿Sí que no soy necesario para ese proyecto porque no tengo esa competencia? Entonces la pregunta es, o me van a capacitar, claro. O me van a capacitar, exacto. Y si ese es el futuro, es como, ¿quién se va a hacer cargo del reskilling y del upskilling? Es como, y hacia quién me van a skillear también, porque algunas veces sucede que es como, yo siempre me voy a reír porque en algún momento trabajé en Mercurio y el Mercurio tenía programas de capacitación, el sindicato lo había organizado, tenía programas de capacitación y tenía capacitación así como de jardinería. Y yo decía, ya, pero la gente de prensa, o sea, literalmente la imprenta, es como, no hay otro diario, no hay otra imprenta. O sea, es como, ya, digamos que lo vamos a hacer upskilling. ¿Upskilling a qué? ¿Serigrafía? O sea, entonces, también hay como trabajo muerto. Entonces, en el canal de YouTube, o sea, en el canal de TikTok, yo respondo preguntas a gente de generación Z, que son los que están más cagados, evidentemente. Entonces me preguntan, oye, este año estoy pensando estudiar esta carrera o esta carrera. ¿Cuál de las dos tiene más futuro? Y así. Entonces, a mí me estaban preguntando periodismo versus contabilidad. Que es una buena pregunta. ¿Cachai? Entonces, es una buena pregunta. Es una súper buena pregunta. Entonces, yo decía, ya, periodismo, si tu carrera no tiene contenido, o sea, no tiene generación de contenidos en línea, o sea, content creation, si no tiene métricas, ¿cachai? Y si no tiene algo de generación de video, o sea, content creation desde la parte de los guiones, hasta la edición, hasta hacer experimentos, ¿cachai? Como que realmente no vale la pena. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación cada vez más van a ir desapareciendo, cada vez vamos a tener más deepfakes, cada vez más vamos a tener fake news, ¿cachai? Así es como funciona la cosa. De hecho, creo que el único servicio que realmente va a funcionar en el futuro para medios va a ser verificación de información. Todo el resto va a ser... Ahora es interesante lo que planteé, porque mira, podemos hablar infinito porque yo tengo un pensamiento catastrófico sumamente desarrollado, entonces me encanta. Ya, entonces podemos conversar acerca de hacia dónde podría derivar en la distopía, pero también soy un tecno-optimista absoluto, entonces... eres de esos. Sí, soy de esos. No creo que tarde o temprano vamos a poder resolver las cosas, no sé si, no a cualquier costo, obviamente, porque siempre pongo el ejemplo que... una vez estaba en una charla en una de estas Big Four y había alguien especialista en minería, entonces él decía, no, mira, si nosotros vamos a seguir extrayendo recursos y vamos a seguir, y nosotros tenemos la posibilidad de sacar esto otro y bla, bla, bla. Entonces en algún minuto le pregunto, bueno, sí, pero es que eso supone que los recursos son infinitos, y dijo, es que sí, el punto no es que sean o no infinitos, el problema es el punto del costo, nada más. Claro, sí, yo le decía, sí, claro, pero
Pero eso Ya. es pensando en que en verdad la Tierra es infinita y los recursos son infinitos. O sea, o te va a ir a Marte, claro, o te va a ir a Marte a buscar los Sí, recursos que tengo necesitáis la- para poder armarlo, ¿cachai? Sí. Pero entonces tengo la sensación de que el de que lo que tú estás, lo que planteáis, que si bien es un futuro sumamente incierto, donde más allá de no saber qué necesitamos para poder, entre comillas, trabajar y ocupar nuestro día a día, tampoco se sabe muy bien qué iba a pasar, como en la pregunta esta, como qué iba a pasar con el ser humano desde la lógica, desde este como proceso de hibridación en el que estamos en conjunto con la inteligencia artificial. Yo sostengo que creamos una nueva especie y que esa especie vamos a empezar en este proceso, como te digo, de hibridación hasta el punto en el que en verdad ya con el primer chip puesto en la cabeza, como ya se logró, de ahí la puerta se abre hacia un lugar donde realmente es conocido. Y dicho eso, pienso que quizás lo que mencionáis de qué es lo que vamos a estar haciendo, cuál va a ser el trabajo, quizás va a ser difícil separar después la inteligencia artificial de la persona, ¿cachai? Es muy probable. O sea, de lo que hemos estado viendo, o sea, porque ahora estamos como jugando con inteligencia artificial. O sea, jugando también como a nivel societario, ¿cachai? Así como... Pero creo que trae como varias preguntas. La primera pregunta es si lo que estamos haciendo ahora tiene algún sentido. Y yo diría que los Z son muy inteligentes en ese sentido, porque ya cacharon que no tiene sentido. Entonces como que lo ven y dicen, es como, esto, los adultos me están cagando. Claro. Porque lo ven y no tiene sentido, y realmente no tiene sentido. Tú tomas, es como, la persona lo deja de hacer y no pasa absolutamente nada. No. Nada. Entonces, yo creo que el hecho de que la inteligencia artificial se vaya a hacer cargo de esas cosas me parece bien y supone que debería liberar conceptos, pero creo que al final la discusión con respecto a qué vamos a hacer y cómo se va a sostener la gente, creo que los que dicen que va a existir una useless class, creo que tienen razón. Porque yo ya lo veo. De hecho, yo resido en comunidades rurales. Comunidades ¿Ya? rurales donde las mujeres de mi edad no saben usar el celular. La posibilidad de que esa persona pueda ser parte de una economía más sofisticada son muy, muy bajas. Extremadamente muy, muy bajas. ¿Cachai? Eso significa que van a personas de 40 años, que ya estamos en 2024, ¿cachai? Quedan relegadas de la economía digital, quedan relegadas de economía global, ¿cachai? Y básicamente quedan desconectadas de sus propias comunidades. Eso es como lo que va a ocurrir. Y estoy hablando solamente del celular, o sea, no estoy hablando ni siquiera de inteligencia artificial. Solamente el hecho de que no te ocupen el celular, ¿cachai? Genera esa brecha. Entonces, y si uno dice, ya, pero ¿hacia dónde vamos? Vamos a que los estados van a tener que solventar el costo de la vida de la gente. Como el ingreso básico universal, que era un poco lo que... Creo que absolutamente vamos para allá. O sea, creo que vamos a tener dos tipos de economía. Economías extremadamente avanzadas y de generación de conocimiento, y vamos a tener economías extractivistas. Las economías extractivistas igual requieren, de todas maneras, mano de obra relacionada, ¿cachai?, al extractivismo, sea agro, sea forestal y todo eso, pero va a requerir menos cantidad de gente. Y ya que esa demanda, ese surplus de gente no se va a poder ocupar en nada, vamos a tener que generar ingreso básico universal. Yo creo que para allá vamos, porque finalmente no hay, o sea, los componentes que hacen que una economía sea viable son muchos. Es una cadena, y si esa cadena no existe, es como no existe, o sea, ahora, no puedo inventar cargos para ti, ¿cachai? ¿Y tú sentís que estamos en una fase de diseño o ya estamos en una fase de en verdad veamos qué hacemos porque esto ya está? Una buena pregunta. Creo que estamos en una fase de decidir cuál de los dos modelos queremos. Porque nos vamos a tardar más o menos como 15 años en modificar las estructuras. O sea, nos vamos a demorar como 15 años en modificar las estructuras de cómo capacitamos a la gente, cómo formamos a los niños y básicamente cómo incentivamos como la economía. Si vamos incentivando economías extractivistas, que por cierto, la economía extractivista también puede ser extractivista de personas.
por ejemplo, a ver, el negocio del call center es técnicamente un negocio extractivista del tiempo de la gente, ¿cachai? Ujú. Pero es extractivista igual, no genera ningún tipo de valor. Entonces, o sea, de tomar la decisión de si vamos a ser extractivista o vamos a ser generador de conocimiento y generador de valor. Pero tomáis esa decisión e inmediatamente tienes que tomar decisiones a nivel de infraestructura, tienes que tomar decisiones a nivel de educación, tienes que tomar decisiones, o sea, tienes que tomar decisiones. Y más encima es complejo. Nosotros, por ejemplo, somos una economía que igual, aunque nosotros tomáramos la decisión de que vamos a convertir a la gente, ¿cachai?, en super mega hiper tecnológico, eso nos va a quitar que el 50% de nuestra población va a tener 55 años en el 2030. O sea, tenemos crecimiento vegetativo con todo lo que eso implica. Entonces, como, en nuestro caso, por ejemplo, como Chile, yo creo que nosotros deberíamos tomar la decisión de adoptar la tecnología en todas las capas que podamos y tratar de bajar las barreras de entrada de esas capas. O sea, literalmente hacer el proyecto de... O sea, me parece que lo que hace, no sé, Sense igual va como encaminado, pero le falta el ecosistema, ¿cachai? Pero es como... O sea, dejamos de tener estas carreras que somos ingeniería en control de gestión. Y los jantos van, ¿cachai? Y trabajan con Excel, ¿cachai? Y apenas saben ocupar Excel. Es como, no, ¿sabes qué? Tomamos un software de gestión y de automatización y esa es tu carrera. Y salí al mercado listo con la cuestión. Dejáis de vender marketing suelto y pasáis a hacer marketing Salesforce, ¿cachai? Y HubSpot o whatever, ¿cachai? Empezáis a venderlo empaquetado. Porque creo que ahí vamos a tener ciclos mucho más cortos para poder hacer esto. Porque no tenemos tanto tiempo. Porque la gente es vieja. Oye, y eso sí, pues, en relación a lo que sí, claro, me suena. Por eso digo, mi pensamiento catastrófico se puso en acción. Yo siempre creo que estamos tarde. En Chile estamos tarde, pero estamos tarde en Chile o quizás en el resto del mundo también, pero vivimos acá porque nos demoramos mucho en tomar ciertas decisiones porque entramos en la lógica de los dogmas, ¿no? De cómo debería ser, del qué es lo que debería ser, de lo que yo quiero, etcétera. Y pensando en eso y pensando en un poco lo que hablábamos, lo que hablabas tú en una charla que tiene que ver con el tema del sentido, de cómo uno le encuentra sentido a las cosas, cuál es el propósito que hay detrás. ¿Cuál sería la mente colectiva que tendríamos que desarrollar o diseñar para que efectivamente pudiésemos avanzar hacia ese espacio nuevo chileno, o sea, tecno-optimista, donde efectivamente podamos hacer eso que mencionáis tú? O sea, no recuerdo si lo mencionaste, qué porcentaje de la gente en Chile está sin tener o en una especie de analfabetismo digital. No sé cuánto es, pero sea lo que sea, claro, cómo transitamos y cómo podemos efectivamente dotar a todos de estas herramientas y también hacer un poco de conciencia en el sentido de que vamos a tener que financiarnos entre todos, el mundo, porque posiblemente también la solución es una economía global completamente distinta, centralizada, entonces, no sé, cuéntame ahí un poco cómo lo veis. O sea, estamos en un súper pésimo escenario si seguimos individualistas, básicamente. O sea, individual no funciona. De hecho, no funciona ni económicamente ni nada. O sea, de hecho, si nosotros vemos las grandes compañías, vemos a Meta, vemos a Meta, vemos a Apple, vemos a Google, todas funcionan en la lógica de colaboración ecosistema. Todas. O sea, lo que te dice la economía y los grandes negocios y la tecnología es que las únicas cosas que sobreviven son aquellas que logran operar de forma colaborativa, de forma ecosistémica. Entonces, en esa lógica, uno diría, ya, nosotros como país, ¿cómo tenemos que operar? Primero, tenemos que dejar de operar solamente en Chile. Deberíamos operar a nivel latinoamericano.
Esa es como la primera lógica. O sea, Chile solo somos un mercado de 19 millones de personas. O sea, no da ni pa' chiste. ¿Cachai? Sao Paulo son 20 millones, ¿cachai? Con la conurbación ABC, con San Andrés, San Carlos y San Bernardo, ¿cachai? Son 20 millones. O sea, somos Sao Paulo, básicamente. ¿Cachai? Ujú. Entonces, pretender sobrevivir solos, ¿cachai? En esta isla, así como en este pasillo, no, cero posibilidad. Entonces, lo primero es como salir como de eso. Lo segundo es que sí hay, o sea, la lógica de sálvese quien pueda no funciona en esto. ¿Cachai? Porque sí o sí esa gente va a tener que vivir y va a tener que comer. Entonces lo mejor es que nosotros pasamos a procesos de cooperación, se llama. O sea, que no es solidaridad, no es empatía, no es equidad, es cooperación. ¿Cachai? Entonces desde el lugar donde está la otra persona coopera para poder mejorar la situación de todos. El Estado asistencialista no funciona en la cooperación. Tú para poder cooperar, tú necesitas dotar de capacidades de gestión a las comunidades, porque no lo podías hacer sin eso. Entonces uno comenzaría como de abajo y va a ir probando. Entonces, por ejemplo, yo trabajo con una escuela artesana, de la cual soy parte, y soy hilandera y tejendera. O sea, tejo e hilo. ¿Cachai? Lana. Y sé esquilar. Entonces comenzamos trabajando con ella. Entonces uno evidentemente de la ciudad dice, oye, pero podríamos vender, podríamos hacer esto, todas estas cosas, bla, bla, bla. Y yo en mi práctica era como observar. Entonces estaba observando por qué no vendían en línea, por qué no tenían redes sociales, por qué. Y estoy observándolo como 1 año y medio. Dije, lo que pasa es que probablemente piensan que no se vende. Entonces yo lo que empecé a hacer fue empezar a subir los productos de mis compañeras. Y del tiempo que hemos estado subiendo, hemos vendido como 700 lucas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Yo perfectamente podría haberles hecho un curso de esto es marketing digital, esto es Twitter, sí, claro. Esto es lo que vender, bla, 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 versus 700 lucas. O sea, tengo evidencia como para poder decir eso. Ahora, en esa lógica, ¿cómo funciona? Es cooperación. Yo coopero con mi conocimiento para que la persona pueda vender sus productos. Entonces la persona tiene que hacer el despacho y todo eso, y hace el despacho, el lo vende. El método científico no falla. Ahí está, la 700 lucas, no falla. A todos nos sirve. Sí. Entonces tú le vas, o sea, eso ya es cooperación. Ahora, ¿qué sucede? Al principio solamente una me pescaba y me decía, sí, claro, ¿cachai? Y yo decía, en el momento que ustedes quieran les puedo enseñar y bla, bla, bla. En el momento que vendimos 700 lucas ocurrió algo. Y fue como, todas miraron y dijo, oh, se vende. Entonces, esto sirve. Sí, esto sirve. ¿Cachai? Le dije, ¿quieren que les enseñe? Así como, y les dije, pero súper acotado. Le dije, le voy a enseñar en 2 clases cómo utilizar Instagram y cómo crear su marca en Instagram. Y nos sentamos 1 hora y media y sin mentirte, edad promedio 45-50 años, todas al final del proceso sabían ocupar publicaciones, hacer reels y subir la cuestión y tener su marca en Instagram. Ahora, en ese proceso, ¿qué ocurre? Primero, cooperación. Yo coopero con algo que tengo y ellas me cooperan con algo que ellos saben. Durante todo el tiempo que yo estuve aprendiendo, ellas me enseñaron todo lo que ellas sabían. Obvio. ¿Cachai? Entonces ya tenemos cooperación. Y después se genera competencia, porque en vez de generarle una sola cuenta, donde todas vendían juntas, le hice una marca a cada una. Entonces hay competencia. Entonces tiene una referencia de si la señora Jimena subió algo, yo también voy a subir algo. Si yo hago algo, ¿cachai? Esta persona lo hizo y yo soy parecida a esa persona, así que lo puedo hacer. Y eso lo escuché en una charla de Janet von Wolderstorff, ¿cachai? Que hablaba de que cuando las economías se van complejizando, tú necesitas cooperación y competencia para poder mejorar. Y lo encuentro súper entretenido porque cooperación significa que uno no es condescendiente. Entonces a mí me ha tocado mucho ver esta cosa de como llegar de la ciudad a Agustín y como que cuestionar todo en la existencia de por qué la gente vive así en el campo. Y es como, no, hay una razón de por qué los chilotes somos como somos y hacemos lo que hacemos y lo hacemos en el orden que lo hacemos. ¿Cachai? ¿En Chiloé? Sí, en Chiloé. Y no vivo en una ciudad grande, vivo así como en la mitad, o sea, vivo en Kemchi, que es como la costa de mar interno. ¿Sí? Entonces, pero es como cooperación y competencia. Si uno quisiera verlo como para irlo avanzando, ¿qué necesitáis hacer? Necesitas setear un problema que quieran resolver.
resolver ese problema de forma conjunta y cooperativa, ¿cachai? Y compartir los resultados positivos entre todos, básicamente. Y eso genera un ciclo bacán. Estaba pensando en... Me quedé en esto que dijiste de, claro, de setear el problema, de resolverlo en conjunto y de compartir. ¿Cuál es el mindset que hay que tener para poder efectivamente como ingresar en esa lógica? Porque lo que hay muchas personas que piensan como tú o que piensan como yo en algunos aspectos. Tenemos plataformas TED, tenemos acceso a básicamente todo el conocimiento del mundo en YouTube. Si hoy día tú quieres, el otro día hablaba con un amigo y yo toco guitarra, entonces le decía, yo toco guitarra desde segundo medio y tengo casi 40 años. Yo le dije, mira, un cabro chico que hoy día tiene 7 y se mete a ver videos de YouTube, en 3 años va a tener exactamente la misma información, toda la información que yo tuve desde segundo medio hasta ahora. Por lo tanto, la posibilidad que va a tener, por lo tanto, la posibilidad que va a tener esa persona de transformarse en quien quiera que sea, o tocar guitarra de manera hobby, pero de una manera por sobre el 10% más capaz, es infinita. Entonces, cómo habilitar a las nuevas generaciones y cómo ayudarles en la lógica esta de qué tienen que... qué cosas habría que hacer. Por ejemplo, yo acabo de ser papá hace 1 año y 7 meses, entonces cómo genero el contexto para mi hija. En este caso, por ejemplo, hablábamos el otro día con mis señores y decíamos, bueno, enseñémosle a resolver. Claro, sí. O sea, mira, nosotros estamos haciendo un experimento comenzamos el experimento con 34 profesionales Z, grupo Z, ¿cachai? El más chico tiene 21 y el mayor tiene 31 años. Hicimos un experimento con esta gente, ¿cachai? Y el experimento era cuál es la mejor manera de poder incentivar el aprendizaje y la ejecución en generación Z. Entonces mi hipótesis era, ya que esta generación tiene una mayor tasa de ansiedad y mayor tasa de acceso a la información, o sea, están sobresaturados de información, la verdad es que lo que nosotros necesitamos es que experimenten. Entonces, ya habíamos hecho una prueba anterior, donde nosotros le dábamos instrucciones y tenían que seguir las instrucciones, y yo descubrí de que las instrucciones llevan a la parálisis. Entonces, en un proceso que es full de aprendizaje, es mucho más eficiente que efectivamente tú le digas, trata de resolverlo. Tú le das un problema. Entonces, ¿qué hicimos con estos chicos? Le dijimos, ya mira, le hicimos una clase y le dijimos, ya mira, lo que está en tu mente no es necesariamente real. Tu mente en general tiene la capacidad de poder crear realidades, eso se llama sesgo. Nosotros tenemos la capacidad de poder hacer proyecciones según nuestras experiencias anteriores que no necesariamente están reveladas con la realidad, y nosotros percibimos la realidad y por ende la generamos, ¿sí? Eso fue la primera clase. Y después cuando terminamos esa clase dijimos, ya, ahora tienen que hacer un curso. Y nos miraron, ¿pero qué? ¿Por qué? Muy reacción así como, ¿qué es esto y por qué? Tienen que hacer un curso, tiene que durar hasta 30 minutos, puede ser del tema que ustedes quieran, en el formato que ustedes quieran, en la estructura que ustedes quieran, punto, ¿cachai? Y tienen 2 semanas para hacerlo. O sea, básicamente lo único que era como, el problema que tenían que resolver era hacer un curso en menos de 2 semanas. ¿Qué iba dentro ya full de la difusión? ¿Qué nos interesaba? ¿Nos interesaba que el curso estuviera bueno? No. Nos interesaba que ellos probaran la capacidad de poder generar un curso, y si tuvieran que hacer las preguntas de qué incluye un curso, cómo elegir una temática, cómo estructurarla, cómo convertirla en algo que otra persona entienda, cómo bajar el tecnicismo para que cualquier persona lo pueda entender, cómo explicar los conceptos más importantes, cómo priorizar el enseñar. Entonces después termina el curso y nosotros le hacemos el curso de cómo hacer un curso. ¿Por qué? Porque el aprendizaje no se puede generar sin contexto.
Entonces, si la persona nunca ha tenido experiencia con esa cosa, es muy difícil que entienda lo que tú le estás entregando, porque no se conecta con nada, no se pega, ¿cachai? Versus que lo trató de resolver. Por ejemplo, vamos a hacer un queque, ¿cachai? Entonces, como, ya, hay un huevo. Entonces, como, ya, necesitamos un huevo. Entonces va a tomar el huevo y lo va a mirar con cara de... Entonces, si ha visto a alguno de ustedes quebrar un huevo, lo va a quebrar. Y probablemente lo meta con cáscara. Y tú le dices, no, creo que va sin cáscara. Sin cáscara, ¿cachai? Pero lo puedes hacer a tiempo real o no tiempo real. Ese es como el primer proceso. ¿Qué sucedió con ese proceso que hicimos que aprendieran a través de hacer un curso? Que al final, cuando nosotros terminamos la sesión, que la parte de la socialización es muy importante, termina el curso y tenían que darnos el curso a nosotros. Entonces yo actuaba como una persona. Entonces el primero es el proceso de valorización del conocimiento. Que es como, oye, esto está bacán. Esto está súper interesante. Aprendí un montón. Valoriza lo que sabe el otro. Entonces creo que esa es la razón de por qué la mayoría de las fundaciones funcionan como el ajo. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque no valorizan el conocimiento de la persona con la que están interactuando. Son súper condescendientes. Es como, usted señora que vive en la pobreza, ¿cachai? Y es como esta señora logra subir con su familia con 200 lucas, no me voy, ¿cachai? O sea, valoricemos el esfuerzo, ¿cachai? Exactamente. La persona no sabe absolutamente cómo gestionar sus recursos. Exacto, ¿cachai? O sea, queréis saber una persona que logra sobrevivir con pocas lucas, esa señora, entonces, valoriza lo que sabe la otra persona. Lo segundo es el concepto de cómo uno reacciona frente al error o al fracaso. Que es como, si es que nosotros reaccionamos demasiado positivamente, la persona puede sentir de que tiene que hacer todo perfecto de ahora en adelante porque quiere esa reacción de felicitaciones, ¿cachai? Entonces la valorización es muy divertido, es un proceso donde tú dices, hiciste esto. Es como, mira, está muy bien editado. Hay un proceso, claro, un proceso de ecualización que tenéis que tener sí o sí. Sí, claro, obvio. Entonces tú después le das la ecualización y todo. La persona hace eso, lo hizo, y le dice, creo que esta parte yo no la entendí. Entonces toma el feedback, en vez de tomarle un absoluto feedback, lo llevas hacia ti. Este es mi feedback personal, es una opinión personal. No estoy diciendo que está mal, pero sí yo lo percibo que posiblemente yo lo encuentre que está malo. Eso es porque para poder entender de que las percepciones van cambiando. Y después que cuando terminaron de presentar, en realidad entendieron todo cómo se tenía que hacer un curso. La próxima vez que tengan que hacer un curso, ya saben cómo tienen que hacer un curso. Porque experimentaron el problema de tener un curso, el resolver un curso y el recibir feedback del curso. Y con esa lógica podéis resolver casi cualquier cosa. Oye, y en ese sentido, me quedé también pensando en lo que mencionabais de las artesanas con las que estuviste. Yo tengo una duda existencial respecto al tamaño del mercado, entre comillas, de venta online de cosas, porque según la lógica de Patreon, uno con 1000 personas que te compren $5 al mes o más o menos, tú puedes vivir relativamente bien. Yo creo que sí, en Chile, ¿sí? Si te pagan $5 cada persona, tenés $5000, estamos perfectos. Pero me pregunto, eso va a tener, si llegamos al punto en el que efectivamente va a haber un espacio de muchas personas que no van a tener trabajo, no van a generar ingresos, o vamos a tener estos ingresos como la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Cómo veis tú que se va a generar esa energía transaccional finalmente? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Porque también la energía es... ¿cachai? Sí, no, es que tú no cachai. O sea, es una pregunta brillante. Brillante, realmente. Muchas gracias. ¿Cachai? Porque la gente no se lo está haciendo. Y cuando nosotros estamos viendo las economías de los gringos, estáis viendo que los gringos tienen 3 trabajos. Sí, pues. Y el otro día se me ocurrió preguntar así como, oye, estamos hablando mucho de la cesantía y todo, pero ¿cuánta gente tiene 2 trabajos? Y pregunté por Twitter. Por lo menos 200 personas me respondieron que tenían 2 trabajos y un pituto para poder resolver su economía. Entonces, el costo transaccional de tener ingresos, ¿cachai? Cuando los trabajos se vuelven micro, es todo un tema. Entonces, sí, la economía que está generando, por ejemplo, la inteligencia artificial, que dicen, ¿cómo estamos generando nuevas economías? ¿Cachai? Están toda la gente haciendo como el proof, ¿cachai? Del contenido. Sí, pagan 5 centavos de dólar por cada uno. Y no solamente eso, por el tipo de contrato que tienen con los proveedores, tú no sabes cuándo te va a llegar trabajo. Entonces te pueden llegar 5 pedidos de revisión al día o 500.
y a veces ninguno. Entonces, por ejemplo, economías que están súper complejas, por ejemplo, no sé, Siria, el Líbano, ¿cachai? Con moneda, moneda depreciada, inflación y bla, 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 que son los que están trabajando este tipo de trabajo, no sobreviven. Entonces, hay una fantasía, que es la fantasía de que te venden los MLM, los multilevel marketing, ¿cachai? Que te vende esta cuestión así como de vende tu curso y bla, 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 ¿cachai? Y estos microjobs, ¿cachai? O contestar encuestas y bla, bla, bla. Y empezáis a sacar las cuentas y no te dan. ¿Por qué? Porque si yo como gringo necesito para poder pagar solamente la renta de mi departamento, que cuesta $1.500 o $2.500 o $3.000 para poder pagar un departamento en San Francisco, ¿cachai? Y empiezo a calcular cuántos microtrabajos tendría que hacer, no te dan. No. Entonces lo único que te da eso son los digital assets. Entonces, el digital asset, entonces yo evidentemente, persona curiosa, empecé a revisar el mercado de los digital assets en Etsy, porque justo estaba en México, así que dije, ¿funcionarán los digital assets o no? ¿Los digital assets te refieres como a los NFT, ese tipo, o otro? Mira, claro, los NFT, las plantillas de Canva, los ebooks en Kindle Publishing, ¿cachai? Todo ese mercado que es como el mercado que aparece en Instagram, así como, hazte millonario y gana $1.000 con esto. Entonces, lo que no te dicen es que la mayoría del mercado no es en español, es en inglés. Lo segundo es que el mercado ni siquiera es inglés, es en Estados Unidos. Porque son los gringos los que consumen como enfermos. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, las plantillas, así como las plantillas de polera para Estados Unidos, esas son las que venden. El resto tiene, no sé, 20, 5 ventas. Y pasa el fenómeno que tú estás diciendo, el costo de la transacción. ¿Cachai? Entonces, es muy heavy porque dicen, no, pero es que lo que pasa es que la tecnología genera muchos trabajos. Pero ¿qué calidad de trabajo? Obvio. ¿Tienen seguro de trabajo? Es lo mismo que Uber. No. Es lo mismo del Uber. Hay una pelea gigantesca con el tema de los Uber Eats, etcétera, versus también como el tema de la externalización bajo la ley de externalización o de subcontratación también acá en Chile, y al final tú te das cuenta que un trabajo subcontratado es de mejor calidad que un trabajo en Uber, a pesar de que pudiese ser que en el nominal tuviese mayores ingresos, pero al final cuando tú haces todo el descuento y veis todo lo que debiese quedarte, la seguridad laboral que puedes tener con uno versus el otro es muy distinta. Y ahí es donde yo también, claro, me pongo a pensar en ¿qué podemos hacer? Porque desde la lógica un poco me voy a ir en una pequeña bola, pero desde me gusta una pequeña bola. una pequeña bola. Me acuerdo hace muchos años atrás, yo dije, bueno, tiene que existir, hace muchos años atrás te digo, chico, tiene que existir alguna manera de vivir gratis. No puede ser que uno no puede ser, ¿ya? Entonces, sí, opino lo mismo. Eso fue derivando en un montón de cosas hasta que hace un poco de tiempo atrás pensé en que esto deberíamos vivir en un proceso de estandarización. Estandarización se refiere a que todos deberíamos tener el mismo tipo de casa, o hay 3 modelos de casa, 3 modelos de auto, la ropa es más o menos similar, el mercado del lujo no existe, los computadores tenemos el sistema operativo para el trabajo que es Windows, Apple, etcétera, y vamos normalizando la comida. Pero ya probamos eso y no funcionó. No, yo sé. Entonces, pero me encanta, porque igual tiene un montón de lógica en economía a escala, ¿cachai? Tiene un montón de lógica a nivel de industrialización, o sea, cuando estaba pensando, tiene un montón de lógica. Es que todo el rato, cuando lo estaba pensando, dije, pero esto se parece mucho al socialismo. Entonces, o al comunismo. Sí, pero ¿sabéis qué es lo que yo creo que no puedo sentirme más cercano a la utopía del poder llegar a ese nivel de equilibrio, pero por otro lado tengo súper claro que eso supone que deberíamos tener un estándar de calidad por sobre eso, y no debiese haber los incentivos que existen hoy día para que exista una clase que gobierne esa distribución. O sea, al final el problema creo que es la clase que gobierna el tema. Entonces,
suponiendo que eso se resuelve, y al final es la inteligencia artificial, lo que es este gran todo tecnológico que nos debería empezar a gobernar, ¿haría sentido eso? ¿O no te Igual parece? Mira, te lo voy a contar desde la perspectiva de donde estoy viviendo, ¿sí? Entonces, Kemchi es, creo que es la segunda comuna más pobre de la región de los lagos, lo cual es mucho decir, ¿cachai? Es como, realmente es muy, muy pobre. Nos salvan económicamente el Estado, nos salvan las salmoneras y nos salvan los choritos. Ese es como el flujo de dinero que entra. Pero hay dos escuelas particulares subvencionadas y una escuela pública, y las tres son bastante similares en calidad y tipo de educación, ¿cachai? No se diferencian demasiado. No hay una clínica, así que todos se atienden en ese FAM, ¿cachai? Y la verdad es que la mayoría de las casas son muy parecidas entre sí. ¿Cachai? Entonces, esto es como... y la verdad es que aunque quisierais tener plata, aunque quisierais gastar demasiado, no tenéis dónde. Porque básicamente hay un mall chino. Y ni siquiera, o sea, es como... Ni siquiera hay dónde mucho gastar plata. Y los locales se parecen mucho, ¿cachai? Y como que... Y hay 3 locales de ropa usada y todos las venden al mismo precio. Es lo más parecido al socialismo que vaya a tener. A nivel como de estandarización, ¿cachai? Y todos construyen casas similares y todos tienen vías similares y ya. Ponte tú que alguno tenga auto y otro no tenga auto. Yo creo que esa es como la única diferenciación que uno podría tener acá, ¿cachai? Y tú decís, es como, ¿podríamos tener vías más simples? Absolutamente. Absolutamente. O sea, sí, pero tendría que ser un acuerdo. No, o sea, absolutamente tiene que ser un acuerdo. O y sea, lo otro es que, esto no es un problema de operación, ¿cachai? Es un problema, es un problema de yo quiero, o sea, desde la decisión por ejemplo, de los ingleses respecto a su sistema educacional, donde en realidad los ingleses de clase alta, no los de clase super hipermillonaria, pero los de clase alta mandan a sus hijos a escuelas públicas que están cerca de su casa porque esa es la normativa, punto. Es un tipo como de operación donde uno dice, ¿sabes qué? Si yo quiero estandarizar la cosa, necesito que todo tenga una mínima calidad y no es necesario que hagamos más de esto, ¿cachai? Pero si tú dijeras eso en Santiago, digan, no, ¿por qué? Bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque todos tenemos absolutamente claro cuál es el impacto del colegio, porque te siguen preguntando de qué colegio saliste después de 40 años de haber salido del colegio, ¿cachai? O sea, porque en ese país estamos, entonces todos lo sabemos muy bien. Entonces, sí existen comunidades que tienen esta lógica, ¿cachai? Las comunidades rurales tienen mucho más esta lógica porque básicamente, aunque quisieran tener otra oferta, no la tienen. Sí puede ser que nosotros establezcamos... Yo te diría que cooperación es donde está como la vía, ¿cachai? Entonces, como de cómo podemos ayudarnos entre nosotros en una lógica no competitiva. Pero después ahí entra la naturaleza humana. Sí, sí. No, estoy totalmente de acuerdo. Sí, de hecho, por eso te digo que la versión que estoy como planteando de estandarización Utopía. Es más bien una lógica que supone primero un acuerdo que única y exclusivamente podría llegar al mundo en una situación, creo yo, de complejidad absoluta. O sea, supongamos 50 años más donde no tenemos agua, no tenemos nada, efectivamente sí. Pero aún así, pensando en que uno efectivamente no necesitáis 2 autos, no necesitáis 3 computadores en la casa, 2 televisores o 5 televisores. Hay un pueblo, hay una empresa, hay una ciudad en China que tú entras a esa ciudad, la ciudad te resuelve todos los problemas, te da casa y bla, 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 y tienes todo resuelto, todo es gratis, mientras estás en la ciudad, todo está operado, ¿cachai? Es como un mini estado, pero tú sales de ahí y pierdes todo, ya no tienes casa, no tienes ahorro, no tienes nada. ¿Cachai? Es como... Ahora, no sé, o sea, yo después de estar viviendo hace como 3 años en Chiloé, he entendido varias cosas. Bueno, evidentemente acá había unos índices de pobreza así como realmente muy, muy duros, porque es muy difícil vivir en Chiloé. Pero, igual, si cavan, hay una papa. Y si vais a la playa, hay chorito. Y como dice mi profe Ana, ¿cachai? La gente que no come es porque es floja. O sea, en Chiloé, en otros lados no sé.
Pero acá tú vas a la playa en marea baja y la weá tiene marija. O sea, en otro lado probablemente no es el caso. Pero acá sí, efectivamente. Entonces, acá sí se vive un ritmo distinto, no necesitáis tantas cosas. Y yo creo que solamente la gente que tiene hijos tiene que esforzarse un poco más, ¿cachai? Para poder proveer para los niños. Porque los niños sí necesitan más cosas, ¿cachai? Porque están en este sistema. Y creo que esta conversación la he tenido con mucha gente, que uno como adulto puede hacer ese proceso de aislarse de este mecanismo así como de economía extractivista, super mega hipercapitalista, hasta que tienes hijos. Es como... Sí, no, pero es que lo que pasa es que ahí el hijo, los hijos te obligan a extender tu círculo de relacionamiento. Entonces al final, y como tú eres parte de una, independientemente de si eres clase alta, baja, media, da lo mismo, pero eres igual... parte de la sociedad. Eres parte de la sociedad y al final, igual que en programación, uno igual es parte de una clase. Sí. Como tenéis o sea, yo vivo en Peñalolén, así que esa es mi clase, ¿cachai? Y desde ahí hay un montón de gente y me relaciono con ellos y con ellas, y al final tengo que entre comillas, para poder ser parte y que el sistema no me vote, tengo que acceder a algunas cosas. Y en esa misma lógica, mira, solamente yo sé que son casi las 5. Siento que podríamos seguir hablando infinito. Así que, mira, te propongo que nos tomemos como 15 minutos más como para seguir hablando. Y no sé si has escuchado el podcast de Lex Fridman alguna vez. No, ya te voy a mandar el link, pero vamos a tener posiblemente un round 2 y un round 3 donde podamos... me gusta. todas las que quieran. A mí, como te digo, esto es un proyecto que tengo yo personal, que me interesa hacer entrevistas porque mi sueño de trabajar en la radio ahora lo puedo cumplir en mi casa. Me encanta eso. Está entretenido, lo hago para aprender y no tengo ninguna expectativa más que conocer gente chora y entretenida como tú y poder conversar. El capítulo anterior conversé con un ingeniero biotecnólogo acerca de la biología sintética, o sea, en verdad, qué entretenido. Otro espacio. Lo que te quería preguntar es acerca de un poco de la neurociencia y de esto del diseño, un poco el diseño de la mente. Estuve leyendo ahí o sea, viendo en verdad algunas de las charlas que hiciste, y a partir de eso me acordé de que cuando yo era chico, bien chico, estoy hablando de unos 7 o 10 años, yo tenía unas cajitas en mi mente, unas cajas que eran donde estaban los pensamientos de no sé, esto es lo que voy a hacer mañana, esto es lo que no me gusta pensar, esto es el pensamiento circular, me encanta lo compartimentalizado, de lo que me gusta, etcétera. Sí. Y yo ordenaba esas cajitas y mantenía mi mente en una estructura relativamente estructurada, era mi lugar seguro. Y ayer hablabais de eso, o sea, ayer que yo lo escuché, el tema de la predictibilidad, que es súper importante para generar entonces, como una persona sin este tipo de conocimiento, sin saber de neurociencia, etcétera, podría efectivamente ordenar de alguna u otra manera todo esto que está ocurriendo para partir por último diciendo como, ya, a ver, este es mi contexto y qué puedo hacer con este contexto dada, o qué puedo hacer yo con mi mente, cómo diseño lo que tengo como... Y una buena pregunta. La mayoría de la gente cuando cae como en procrastinación no reconoce la procrastinación como si fuera un acto de estrés. Entonces, como de las primeras conversaciones que tengo, que es como, ya, si estáis como sobrepasado, básicamente tenéis todos los procesadores tomados, ¿verdad? Y es como, sí. Sientes que no puedes partir por ningún lado, ¿verdad? Y sientes que todo está igual de importante. Lo cual, eso traducido en neurociencia es, estás en estado de alerta. Entonces, ¿cómo salir del estado de alerta? Es como, uno de los primeros ejercicios es hacer un vaciado de caja. El vaciado de caja es como anotar todo en cómo salga, básicamente, sin ningún tipo de orden.
Idealmente, para no generarte ningún tipo como de problema, yo recomiendo utilizar como alguna herramienta tipo Notion que te permite mover las cajitas fácilmente. Entonces, vomítalo todo. Una vez que vomitaste todo y te lo sacaste todo de la mente, todo lo que tenías que hacer, todo lo que estás pensando, todas las cosas repetitivas, bla, 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 te vas a dar cuenta que hay ciertas cosas que funcionan como ciclos. Y ciclos de repetición. Y normalmente son ciclos de pensamiento, y son ciclos de pensamiento y ciclos de emoción. Entonces, como tengo que hacer esto, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué soy tan tonto? ¿Por qué siempre se me olvida? Puta la weá, bla, 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 etc. Entonces, ¿qué es lo que he aprendido en cómo la gente procesa su trauma? Y pensando todo tipo de traumas, ¿cachai? Desde traumas que llevan a delito y traumas que en realidad te generan dolor. Y traumas PTSD, ¿cachai? O sea, como postraumáticos, que tienen consecuencias físicas y todo. Que la mayoría de los ciclos son ciclos. O sea, tienen un activador, tienen un proceso, tienen una recompensa y tienen una emoción asociada. Entonces, ¿qué es lo que uno tendría que para poder hacer este proceso? Primero, vomita todo. Mientras esté dentro de tu mente, no podía hacer nada, ¿cachai? Porque básicamente tratar de ordenar un closet que está lleno. Entonces tengo que vaciar el closet. Vacío el closet y lo vacío en un lugar donde lo pueda leer. Lo puedo vaciar en un texto. Si lo vacío, si son cosas por separado, idealmente vaciarlo en Notion y básicamente podéis mover cada una de las frases. Si tiene una estructura, vaciarlo en un Xmind, que es una herramienta para poder hacer mapas mentales. Si son post-it, ¿cachai? Y que en realidad después los quiero clasificar, lo hago en un Miro. Pero lo vacío, lo saco de mi mente. Y una vez que lo saco de mi mente, va a ser como, no era tanto. Eran caleta de cosas. Era mucho, sí, claro. Claro. Y cuando lo haces mucho, en realidad lo siguiente es que vas a tratar de darle algún orden o tratar de recuperar el control. Y la sensación de control, el problema es que la sensación de control es una ficción, ¿cachai? Porque en realidad solamente puedes hacer una sola cosa a la vez, ¿cachai? Y dentro de las competencias que tiene uno tiene un límite de alcance que está referenciado al espacio-tiempo en el que estoy ahora, los recursos que tengo disponibles y todo eso. Entonces, eso lo veíamos ayer con alguien y mostraba su listado y decía, me gusta tu listado, pero de este listado, ¿para qué cosas de este listado tiene plata? ¿Tenéis plata ahora para poder hacerlo? Y me dice, solamente para este. Entonces tenemos que quitar estas cosas de la lista, po. Obvio. Y fue porque no está la disponibilidad y no hay habilitante. No hay habilitante para poder hacerlo. Entonces dice, sí, en realidad ya, entonces desapareció y ahora la lista es una sola cosa. ¡Yay! ¿Cachai? Y así hay como varias mecánicas. Entonces, por ejemplo, lo puedo resolver ahora. ¿Cachai? Puedo prepararlo. Es algo que depende absolutamente de mí. Es el momento para hacerlo. Y lo voy priorizando y lo voy despejando hasta que te das cuenta que hay dos cosas que puedo hacer. Sí, claro. Y son esas dos cosas y punto, ¿cachai? Y en realidad las otras no las controlo. Y la verdad es que todas aquellas cosas que pienso que absolutamente dependen de mí no dependen absolutamente de mí. Y después de eso, ahí mi recomendación es las cosas que tú veas, elimina. Es como, si no lo hiciste, si esa cosa está hace 6 meses y no lo hiciste, no tiene efectos para ti, bótalo. Porque el deber ser... Sí, el deber ser el deber ser molesta un montón, ¿cachai? Entonces, usted lo sacáis. Si son cosas impuestas por otras personas y realmente no lo quieres hacer, tienes que practicar con mi cajita de no. Entonces la gente se recaga de la risa cuando le digo cajita de no. Es como... Y la cajita de no suena como psicomagia, pero en realidad es... Mira, muchas veces en tu vida probablemente quieres decir que no. Pero por ese motivo, sea por crianza, sea por cultura, sea por cualquier cosa, dices que sí. Entonces yo lo que te voy a hacer es que te voy a regalar una cajita de no. Y la gente, yo he hecho esto muchas veces y la gente me viene a creer. Y la cajita de no es una caja donde cuando tú entregues el no, vas a, cuando quieras decir que no, pero sientes que hay un montón de razones por las cuales tienes que decir que sí, vas a sacar una cajita de no y me vas a escuchar a mí diciendo no. Y literalmente, y quiero que hagas el esto. No. ¿Por qué? Porque no quiero cambiar la mecánica de por qué te obligas a decir que sí. Que puede ser tu rol de mamá, ¿cachai? Tu rol de familia, ¿cachai? El no querer generar conflicto, el querer ser buena persona, el que quieres que todo el mundo sienta que tú eres el mejor amigo, en una competencia imaginaria contigo mismo. No me importa cuál sea la razón. Pero si no quieres hacer algo y consistentemente terminas haciendo cosas que no quieres hacer, tu cerebro lo entiende como a esta persona la están forzando, esta persona está secuestrada, ¿qué chucha le está pasando a esta persona? ¿Por qué? Versus que tú seas tu propio advocate, ¿cachai? Y defiendas tus intereses y digas que no. Entonces, después de que tú
vomita eso y descarta las cosas que no están habilitantes, descarta aquellas cosas que no están por tiempo, descarta aquellas cosas que en realidad no tienen energía para poder hacerlo, va a empezar a ejercer el no. ¿Y qué hace el no? Le deja de agregar cosas al listado de cosas. Entonces esa cosa que parece nunca terminar, que es como muy típico así como de cosas domésticas, que parece nunca terminar, se va achicando. Porque o lo vaya eliminando o va diciendo que no. Entonces se van haciendo y se van achicando. Hasta que llega a ser un número manejable. Así como... Y ya después de un número manejable, mi consejo es, cuando son cosas, cuando son repetitivas, entonces, esta es una historia larga pero corta. Estuve viviendo 6 meses en México. Yo normalmente cocino una vez al día, porque no me da hambre. Entonces, tomo desayuno y sería como que en realidad no soy de comer grandes comidas. Eso cuando estoy sola. Y me fui a vivir con mi novio, y mi novio come 3 comidas al día. Como un ser humano razonable y adulto. ¿Cachai? Yo no estaba preparada para eso emocionalmente. Para cocinar 3 veces al día era como... ¿Cachai? Entonces fue como... Ya. Si tengo que pensar qué tengo que cocinar 3 veces al día, me voy a deprimir y me voy a querer matar. O sea, no. Entonces dije, no, esto tiene que venir con un mecanismo. Entonces dije, ¿sabes qué? Esto se tiene que resolver. Entonces caché que cuando tú tienes que hacer algo obligatoriamente, tienes que entrar en realidad en modo aventura. Y el modo aventura es esta weá la voy a resolver. y la voy a resolver, y cada vez la voy a resolver mejor. Entonces durante 6 meses lo que hice fue practicar mi capacidad de poder cocinar una vez a la semana para toda la semana y que ninguna comida se repitiera. Y caché que generé un Excel. Y generé un Excel, o sea, generé una mecánica de cómo cocinar, de cómo comprar comida, o sea, de cómo planificar comida, y básicamente planificar 2 proteínas distintas cada semana, cambiar las verduras, cambiar el set de verduras distintas, y tenía dos clasificaciones de verduras, modificar los tipos de comida, ¿cachai? Por tiempos de cocción, y básicamente cocino una vez a la semana para toda la semana. Pero todas las comidas son de distintos sabores, muy, muy distintos. Y esa es la modalidad de modo aventura. Es súper divertido porque tú decís, ya, pero es como, esto ya lo sé hacer. Sí, pero lo podrías hacer distinto, mejor, más corto, o lo automatice. Entonces ya he pasado... Sí. Bien. Pensé que el resultado final había sido... el resultado es como, cocínate tú, ¿cachai? No, y de hecho fue muy divertido porque durante los 6 meses en realidad disfruté mucho cocinar. Porque justamente estaba en modo aventura. Es como, ya, hoy día estamos resolviendo cocinar en menos de 15 minutos. Encima estaba en un clima horroroso, súper mega tropical, porque estaba en México. Pero estaba como estaba en modo aventura, es como, ¿qué es esta fruta? ¿Cómo se cocina? ¿Cómo se come? Muy modo aventura. Ahora, todo lo que acabo de decir, ninguna de esas cosas funciona cuando estás en estado deprimido. Y yo creo que, o sea, esta es una conversación que tengo como muy recurrente, que es como... Estamos mal. Dejemos de tratar de hacer cosas cuando estamos mal, ¿sí? Tratemos de estar bien. Y es como, entonces, si cuando tú estés bien, vas a poder hacer todas estas cosas. Pero si estás mal, no puedes hacer esas cosas. No, pues muy difícil. Muy difícil. Entonces, muy difícil. No he tenido esta conversación con... Exacto, claro. Como que he tenido esta conversación con un montón de gente. ¿Sabes qué? Te invito a que lo que hagas en el día no es tratar de funcionar mejor, sino tratar de estar bien. Y para poder aprender a estar bien. Claro, ahí entran todos los temas también de salud mental y un montón de otras cosas, el acceso a... Porque está claro que igual con el abuso, entre comillas, de la dopamina y un montón de otros elementos, obviamente tenemos problemas mentales, en el sentido de la sertralina es una cosa muy buena para aquellos que lo necesitamos. Y creo que, pero también dice relación con algo epidémico también que hay que resolver. Oye, tengo una pregunta que me surge después de todo esto que hemos conversado. Parece como la pregunta de Inside the Actor Studio, así como cuando llegues a la puerta del Señor y no, pero ¿te consideras una persona espiritual, religiosa? Súper espiritual, súper religiosa. Bueno. Soy politeísta. Ni siquiera, o sea, yo no considero, ni siquiera soy monoteísta, soy politeísta y creo en todos los panteones. ¿En serio? Sí. O sea, pero creo que tengo mi percepción, o sea, yo cuando la gente me pregunta sobre mis posturas religiosas, porque es una conversación muy recurrente con mis amigos,
Eh, Tiendo a pensar como, primero creo en las líneas cuánticas. ¿Ya? Entonces, digo, por física, encuentro que es imposible que esta sea la única realidad. Sin duda. Solamente por tema de física, ¿cachai? Entonces digo, Sin duda. cada decisión que tomo en general tiene expansiones cuánticas y hay combinaciones cuánticas, entonces me tomo muy poco en serio esta realidad, siendo súper sincera. Dale. Y asumo que puedo saltar de una realidad a otra con las decisiones que tomo y con las acciones que hago. Así que todos los días, y tengo una regla muy, muy divertida que es como todos los días hago algo nuevo. ¿Por qué? Porque no sé, o sea, es como, son como lo estoico. Mm. Y Sí, pues no, sí. no lo estoico, lo estocástico. ¿Cachai? Que lo estocástico Ah, es como ya, caos. sí, 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 ¿Cachai? sí, no, Ya. ya, perfecto. Full estocástica. ¿Cachai? Es como voy a agregar caos a mi vida. ¿Cachai? Es como cambio de sabor de helado todo el tiempo. ¿Cachai? Onda, hago cosas que normalmente no haría, digo que sí cuando iba a decir que no. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque tengo esta creencia de que en realidad la cuestión es súper cuántica y cuática. Eso es como. Lo segundo es que creo que todo tiempo es perfecto. Entonces yo no tengo la percepción de que algo ocurra antes de que tenga que ocurrir, o algo ocurra después de que tenga que ocurrir, o algo ocurra tarde. Como que siempre tengo la percepción de que ocurre exactamente al momento que tiene que ocurrir. Punto. Y esa percepción me deja, como el tecno-optimismo de lo que me decías tú, yo tengo ese optimismo, pero con respecto a la vida. Es como, esto está ocurriendo exactamente al momento que tiene que ocurrir. Entonces, y ahora, evidentemente eso no significa que tengo ese positivismo absolutamente tóxico y psicótico, que es como muere alguien y digo, uy, este es el momento que tenía que ocurrir. Sí, No, eso es sí, estúpido. no, ¿Cachai? entiendo. Pero sí me pasa que es como, o sea, cuando se han muerto amigas, digo, puta, o sea, es que, o sea, qué dolor, qué horrible y qué rico haberla conocido. Y tengo este profundo agradecimiento de la vida, ¿cachai? Y asumo de que alguien o algo lo está calculando. Porque es como vivo en un lugar donde cuando miro al cielo digo, qué heavy el ingeniero que hizo esta cuestión. Porque tengo admiración de proceso, ¿cachai? Es como que heavy este proceso bioquímico. ¿Cachai? Digo, o sea, esto no puede ser curiosidad. Quien pensó esto la acabó. O sea, extraordinario. El otro día, ¿cachai? Me pasó que había 2 flores. Tengo una planta de fucsia afuera de mi casa. Y miré las flores y dije, felicitaciones, qué bonita flor, qué bonita usted, ¿cachai? Y la felicité en voz alta. Y ahora que mi vecino estaba pensando que estoy loca, ¿cachai? Pero la miré y dije, güey, esta usted está realmente bien hecha. De verdad. Sí. Y eres, por lo tanto, entendiendo eso y haciendo un resumen, eres feliz entonces. Sí, soy feliz. Soy feliz, pero no, mira, más que felicidad, de repente pienso como estar en paz, en el sentido de que está la felicidad arriba, la tristeza abajo y la paz está al medio, pero en verdad la paz es una ilusión porque uno está todo el rato así y como te movís tan rápido, al final pareciera como que estás en paz. Sí, qué divertido. O sea, como soy budista, como filosofía principal, ¿cachai? Onda, me siento muy cercano a eso. Como soy budista, en realidad siento que toda felicidad que puedo obtener en este plano es como artificial. Entonces, en realidad, lo único que puedo obtener realmente en este plano es compasión y paz. Mira, ¿cachai? De hecho, porque estoy en samsara, ¿cachai? Para que no parezca. Para que no parezca. Sí, es un. Me encanta. Sí, no. ¿Cachai? Entonces, como porque siento que igual es como un poco fútil conseguir la felicidad acá, porque encuentro que es como que, ya, ¿dónde la voy a encontrar? Pero sí encuentro mucha paz en poder ser un ente de paz para otros, y también siento mucha paz en mí. Ahora, es divertido porque mi paz, el otro día estábamos conversando con respecto al tema de la meditación, y decía, mira, en realidad, mi mente no es de esas mentes que estén como llena de cosas. Mi mente, lo más parecido para poder describirlo es como ese mono de Homero, como tocando el tambor. Como que mi cabeza como que el 80% pasa así. Con un ruido indefinido, ¿cachai? Sí, es que hay que aprender a aburrirse porque eso perdimos la capacidad de aburrimiento. Hay un libro que se llama, no sé si lo leíste, que se llama El arte y la ciencia de hacer nada. Sí me lo mandaste, ahora me dan ganas de leerlo.
Sí, Sí, es sí. muy Me gusta. interesante. O sea, es como de divulgación científica muy Mm. simplificado, creo yo, porque en verdad lo puedo entender yo. Así que, pero hablaba de esto, como de este descanso operativo, ¿cachai? Era como súper operacional, súper interesante. ¿Cachai que tengo un Oye, amigo, que sí, mi mejor amigo es neurocientífico, y se fue a ¿ya? hacer una prueba, una prueba increíble, se fue a un monasterio con 2000 monjes, hizo una prueba Ujú. durante 8 meses, le midió el cerebro todos los días, ¿cachai? Este es mi mejor amigo. Y mi mejor amigo midió, o sea, como, ¿cuál era la capacidad que tenían los monjes después de 35 años meditando, bla, bla? Y su capacidad era, o sea, el protocolo era mover una pelota, y él medía ¿Ya? la cantidad de energía que ocupaba y el tiempo que se demoraba. Entonces, en realidad, lo que te da la meditación y la capacidad de poder controlar tus pensamientos y poder estar en paz, es la capacidad de poder moverte a ni altos niveles de, o sea, bajar, manipular básicamente tus frecuencias neuronales, eh, tus frecuencias cerebrales, ¿cachai? A un punto donde efectivamente estés en control de tu pensamiento y de la energía y el foco. Entonces yo tomo y agarro el foco. Entonces, Mm, retomando el tema del diseño de la mente, el diseño de la mente tiene mucho que ver, no necesariamente con controlar todo lo que pasa, sino sí determinar dónde está el foco. Porque lo voy a ver, pasó por mi mente, ¿cachai? La pregunta es cuánto tiempo lo voy a sostener en mi mente para que sea el foco y para que mi mente esté en posibilidad de conexión con esa cosa. Pero, por ejemplo, en nuestra oficina, yo procrastino mucho, pero mi procesamiento es como, yo preparo las tareas una vez y las preparo. Leo un montón, leo, reviso, converso contigo, converso con las personas, ¿cachai? Y después, lo que hago en el proceso entre que preparo y termino la tarea, y hago la tarea, que pueden pasar 2 semanas, una semana, lo que estoy haciendo es rendering. Estoy perfecto, renderizando, sí, estoy sí, haciendo te entiendo. procesamiento, ¿cachai? La Sí, mayoría de la sí. gente piensa que estoy haciendo procrastinación, pero no, mi cerebro está haciendo las conexiones neuronales. Estoy pensando en todas las ocasiones que escuché a gente hablar de esto, estoy recordando todas las ocasiones, todos los eventos que he visto de esto, estoy viendo a otra gente que le ha pasado esto, y después de la semana me siento a hacer la cosa. Como que no tengo esa procrastinación frente a la pantalla. Tengo una procrastinación donde estoy haciendo telar, estoy Mm, dibujando, ahora estoy haciendo las maquetas que estoy para un desfile de moda. Pero me siento y en 15 minutos lo termino. Entonces, parte como del diseño de mente es como, por lo menos el que he hecho yo, es como desconfío un poco de mi mente, ujú. y desconfío de la percepción que tengo con respecto a la realidad. Mm. Ahora, también me pasa que una vez tomé Salvia Divinorum, que es una droga psicotrópica, ¿cachai? Alucinógena, que hizo que pensara que la realidad no existía como por 2 años. Así que mi percepción y confianza en la realidad es muy delgada, ¿cachai? No confío mucho en la realidad, porque mi cerebro tiene una capacidad de construir realidad. Fue como si mi cerebro tiene la capacidad de poder hacer esto con una droga con menos de, no sé, menos de 0,5 gramos, ¿cachai? Es como, o sea, ¿cómo puedo estar segura de que esto es la realidad? Entonces mi Sí, confianza en la claro. realidad es muy, muy delgada. Pero definitivamente es como, aquello que uno piensa no necesariamente es lo cierto. Ah, Y eso te cambia todo. fin. Ah, fin. Todo. Eso es No necesitas aprender nada más. nada más. Es como, Nada más. y nada más. O sea, es como, quizás lo que estoy viendo no sea tan así. Mm, Eso significa que las conductas que vienen a base de lo que yo creo, de lo que estoy viendo, las puedo cambiar. Así que logro cuestionar si efectivamente lo que estoy pensando es cierto o no. Y aunque fuese cierto, y lo puedo cambiar, y una vez que ya caché que la otra persona también toma decisiones a base de lo que ellos consideran cierto, ya es como tenéis la cadena completa. Exacto, sí. Digo, ya, Tal cual. Oye, Han, ha sido un gusto conocerte. De verdad que te agradezco mucho putas. también la disposición y la disponibilidad. En general, esto ha sido un ejercicio también personal de escribirle a gente que no conozco, y de encontrarme, como decís tú, pensando en esto de que las cosas pasan cuando tienen que ocurrir, Pasan. etcétera, etcétera. Mira, estaba buscando otra cosa, eh, en otra temática, nada que ver, Igual y, 3.0 es. y terminamos en esta conversación que ha sido buenísima. Eh, pucha, te agradezco mucho. No sé si tú
que ¿tienes ganas de decir algún cierre o algo específico para el episodio? Nada, alguna cosa? muchas gracias por las preguntas, porque encuentro que son preguntas. Es divertido, pero siento que, por lo menos en el área tecnológica, nos quedamos como muy en el. Esta conversación la tuvimos con. Uy, se me olvidó el nombre. Pero alguien súper interesante, Janet. Algo, se me olvidó su apellido, evidentemente. Que teníamos que ver con que tratamos de resolver las cosas no a través de los objetos y a través de los artefactos. Estamos tratando de resolver la innovación con concursos de innovación. Estamos tratando de resolver el tema de la sustentabilidad a través de, no sé, fondos de investigación. Y son puros artefactos, pero creo que lo que más valoro de todas maneras, y muchas gracias es justamente conversarlo. Porque conversarlo me abre todas estas nuevas como aristas y digo, ya sabéis que en realidad sí, o sea, que de hecho no me lo había cuestionado este año, que sí a mí sí me importa mucho generar nuevas maneras de existir. Porque sí me hace muy extraño que pasemos tanto tiempo tratando de resolver una invención nuestra, que es el capitalismo. Es como, Sí, nosotros inventamos esto, ¿cachai? Es como esos niños como que están agarrando el pelo cuando son guaguas y no se lo quieren soltar, y es como, pero suéltate el pelo, y es como que no pueden, ya estamos en la misma situación. Entonces creo que después de esta conversación, creo que voy a ingresar a ese mundo nuevamente, de cómo resolver eso. Por lo menos para mí o para la gente que conozco y para la gente que quiero. Bacán. Buenísimo. Mira, yo me llevo un montón de cosas. Yo sabía que iba a ser interesante esta conversación, pero superó totalmente mis expectativas en relación a lo que pude aprender.